Vi a mi esposa escabullirse con su amante por las puertas traseras durante la cena de parejas, así que corrí. No corrí tras ella, sino tras mí mismo, intentando escapar del dolor que me causó esa escena. Mi cuerpo se movía sin rumbo, mis pies encontrando el frío asfalto de la calle mientras mi mente sangraba por dentro. No sé si fue la humillación, la conmoción o la abrupta ruptura de todo lo que creía sólido entre nosotros. Solo sé que allí, en el momento en que se deslizó por esa puerta, abrazando al otro hombre como si nunca me hubiera pertenecido, algo dentro de mí murió. Algo que había estado construyendo durante años, ladrillo a ladrillo, afecto a afecto, fidelidad a fidelidad. Y, sin embargo, solo me tomó 7 segundos, el tiempo que tardé en reconocer sus pasos apresurados, la curva de su cuello, su risa ahogada, para comprender que había sido traicionado. No solo traicionado físicamente, sino emocionalmente desmantelado por quien juré proteger, por quien decía amarme. Regresé a casa como un fantasma, caminando en silencio por las habitaciones que una vez albergaron nuestra historia. Cada rincón de la casa gritaba su nombre. Los cubiertos aún estaban húmedos en el fregadero, la toalla doblada como solo ella podía, el aroma de su perfume se aferraba al sofá. Y cuando entró, fingiendo un tonto retraso en el tráfico, quizás esperando un ataque, un escándalo, una escena, no le ofrecí nada de eso. No quería lágrimas falsas ni excusas memorizadas. Simplemente quería protegerme. La miré a los ojos y dije, con el alma en pena, puedes quedártelo, yo me quedaré en paz. No era fuerza. Era agotamiento. Era el llanto de un hombre que amó tanto, que ahora solo quería silencio. Salí esa noche decidida a no volver. Con las manos vacías, pero con el corazón menos pesado. Dormí en un hotel barato, con olor a moho y soledad, pero por primera vez en meses, dormí. Y, con el tiempo, recuperé mi equilibrio. No fue rápido, no fue fácil. Hubo noches en las que la almohada se sentía como un cuchillo. Días en los que su recuerdo acechaba como un fantasma en las tiendas de la ciudad, en los cafés que solíamos frecuentar. Pero, poco a poco, reconstruí lo que quedaba de mí. Me vi reflejada en otras conversaciones, otras sonrisas. Descubrí que aún era capaz de amar. A amar de verdad. Sin miedo. Y encontré a alguien. Alguien que no necesitaba esconder su teléfono a mi lado, alguien que no me hacía sentir pequeña en silencio. Alguien que estaba allí, completa, no por la adrenalina de lo prohibido, sino por la comodidad de lo posible. Mientras yo aprendía a caminar de nuevo, ella tropezaba con sus propios errores. El amante que parecía ofrecerle todo lo que yo no era, libertad, aventura, deseo, resultó ser solo otro hombre en busca de algo efímero. La llevó a la cima de la ilusión y la apartó sin siquiera mirar atrás. Un día, vino a mí. Llorando, devastada, con el maquillaje corrido como si el mundo se hubiera acabado. Me pidió hablar. Dijo que había cometido un error, que ahora entendía el valor de todo lo que teníamos. Que el tiempo le había demostrado quién estaba realmente a su lado. Que las noches vacías pasadas con alguien que nunca la amó de verdad solo sirvieron para recordarle lo que había perdido. Habló de añoranza, de recuerdos, de nosotros. La escuché. No por ella, sino por mí. Para no cargar con un dolor eterno, para que mi nueva historia pudiera comenzar con claridad. Dije que la perdonaba, sí. Pero ese perdón era una puerta que se cierra con cuidado y nunca se vuelve a abrir. Y me fui. Ella se quedó con la ausencia. Yo me quedé con la libertad. Pero lo que ella nunca supo, lo que nadie sabe hasta el día de hoy, es que su amante no la abandonó sin más. La dejó de la forma más cruel posible, desapareciendo. Sin despedidas, sin discusiones, sin razones. Una maleta, un billete y un seco mensaje diciendo que se había mudado a otro país. Sin planes de volver. Sin planes con ella. Ella, que lo había cambiado todo por una promesa. Ahora, no tenía promesas, ni orgullo, ni hogar. Y, sin embargo, lo que más la destruyó fue saber que, incluso después de todo el tiempo, incluso con todas las lágrimas, yo no la estaba esperando. Que el lugar que una vez había sido suyo ahora estaba ocupado por alguien que nunca tuvo que mentir para estar allí. Porque el amor no se trata solo de decirlo.
Se trata de mantener el amor en momentos en que sería más fácil huir. Y cuando huyó, no solo vio la espalda de su amante esperándola. Dejó atrás un hogar, un amor y un hombre que habría superado cualquier tormenta por ella. Pero la vida, en efecto, sabe cómo cobrar su precio. Y el precio llegó sin previo aviso, sin anestesia, sin posibilidad de retorno. Y a veces me pregunto, ¿en qué momento exacto se dio cuenta de que lo perdido nunca volvería? ¿Fue la noche en que despertó sola, buscando un cuerpo que ya no estaba a su lado? ¿O cuando intentó llamar y vio que el número ya no funcionaba? Quizás fue cuando miró por la ventana y se dio cuenta de que nadie volvería a buscarla. Pero si tuviera que adivinar, diría que fue cuando me vio de lejos, sonriendo junto a otra persona. Una sonrisa ligera y genuina, esa que solo existe cuando se ama de nuevo sin cargar con las ruinas del pasado. Ahí, comprendió el verdadero significado de la pérdida. Pero lo que nunca supo, lo que jamás imaginó, fue que había un secreto esa noche en la cena de las parejas. Algo que ocurrió antes de que ella cruzara esas puertas, algo que podría cambiar por completo el curso de la historia, y que, hasta el día de hoy, nunca ha descubierto. Y ahí es donde todo comienza. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales, y la lección es clara: engañar destruye vidas, corroe hogares y afecta gravemente el alma. Prepárense para una historia intensa, sorprendente y profundamente emotiva. Respiren hondo, lo que viene a continuación los conmocionará. Al principio, todo en ellos parecía encajar a la perfección. Isen era el tipo de hombre que cargaba con el mundo con cierto silencio en la mirada, pero con un corazón que sabía acoger. Poseía una amabilidad discreta, de esas que pasan desapercibidas pero se perciben en pequeños gestos, como cuando les abría la puerta a desconocidos sin esperar un agradecimiento o cuando le alisaba las sábanas cada mañana, incluso cuando llegaba tarde al trabajo. Tenía las manos firmes, una sonrisa reservada y una forma de escuchar que hacía creer a cualquiera que sus palabras importaban. Emma, en cambio, era una luz en movimiento. Hablaba con las manos, sonreía con los ojos y tenía esa energía que transformaba las habitaciones. Llegó y la atmósfera cambió. Se conocieron en una cena informal con amigos, y desde su primera conversación, hubo algo que parecía destinado a ser más que una simple velada agradable. Isen era más introspectivo, observador, y quedó cautivado por la forma en que Emma hablaba con tanta pasión de todo, desde películas antiguas hasta viajes que aún no había hecho. Ella, por otro lado, se sintió atraída por su calma, por la forma en que la miraba mientras hablaba, como si el mundo se hubiera ralentizado por unos segundos. Su relación empezó tranquila, sin promesas exageradas, pero con mucha presencia. Un domingo en el parque se convirtió en un evento. Un café al final de la tarde, en un ritual. La casa de Isen se adaptó gradualmente a los pequeños cambios de Emma. Primero fueron los libros, luego las láminas con frases motivadoras, las plantas en el porche y, finalmente, las mañanas de domingo que siempre pasaba solo, ahora llenas de panqueques quemados y su risa intentando cocinar. No eran perfectos, pero tenían algo inusual: complicidad. Las diferencias entre ellos no los separaban, al contrario, parecían complementarse. Él aportaba tierra, ella, alas. Y durante los primeros años, eso fue suficiente. La boda fue natural, casi orgánica. Sin propuestas extravagantes ni fiestas extravagantes. Solo ellos dos, rodeados de amigos cercanos, intercambiando votos escritos a mano con promesas sencillas, pero poderosas. Cuidarnos el uno al otro incluso en las dificultades. Elegir estar a su lado incluso en los días nublados. Votos que, en aquel momento, parecieron eternos. Su vida juntos comenzó con esa belleza natural de quien se descubre a sí mismo a diario. Los errores se abordaron con diálogo, los silencios se respetaron. Se reían juntos con facilidad, pero también sabían guardar silencio sin que el silencio les doliera. Durante el primer año, parecía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Vivían en una casa esquinera, sencilla pero llena de vida. En la sala había una pared azul que Emma había pintado ella misma, insistiendo en que el color era necesario en el lugar donde habitaban los sueños. Había fotos esparcidas por las habitaciones, registros de viajes cortos, cenas caseras, cumpleaños íntimos.
los vecinos comentaban lo felices que parecían. Y lo eran. Al menos, por un tiempo. Con el paso de los años, la rutina se instaló, como le ocurre a todo el mundo. Las mañanas ya no eran siempre tranquilas, los fines de semana no siempre sincronizados. Isen empezó a trabajar más, involucrado en proyectos que requerían concentración. Emma, por otro lado, se sumergió en el mundo de las redes sociales y los nuevos grupos de amigos, encontrando allí un tipo de estímulo que ya no existía en su matrimonio. Empezaron a surgir pequeños cambios. Antes, ella lo esperaba para cenar. Más tarde, decía que ya había cenado con sus amigos. Él, a su vez, notó los cambios, pero los atribuyó al tiempo, a las etapas de la vida. Al fin y al cabo, todas las parejas pasan por ajustes. Eso era lo que se decía a sí mismo cada vez que ella llegaba tarde, siempre con un nuevo acontecimiento, un nuevo nombre que mencionar, nuevas historias que ya no lo incluían. La comunicación, antes tan fluida, se volvió esporádica. Las largas conversaciones dieron paso a respuestas breves, a veces apáticas. Pero Isen persistió. Planeó viajes, sugirió cenas, propuso volver a esa cafetería donde lo habían empezado todo. Emma accedía, pero casi siempre cancelaba. Siempre había algo más urgente, más emocionante. Pero él seguía ahí. Amándola como sabía, a su manera tranquila y firme. Todavía veía belleza en ella incluso en los días en que parecía distante. La cuidaba incluso cuando sentía que la distancia entre ellos se ensanchaba con cada noche que pasaba. Era un amor que perduraba, incluso sin reciprocidad completa. Sobre todo porque creía que este era el amor verdadero, duradero, incluso cuando la llama parpadeaba. Creía que todo fuego necesita ser reavivado de vez en cuando. Y estaba dispuesto. Por parte de Emma, las emociones eran más encontradas. A veces se sorprendía mirándolo con genuino afecto. Después de todo, Isen era bueno. Siempre lo había sido. Pero junto con el afecto llegaba una inquietud. Una sensación de que algo faltaba. Algo que no podía nombrar. Era como si hubiera perdido una parte de sí misma en el rol de esposa. Como si el mundo que habían construido, aunque hermoso, fuera demasiado pequeño para los deseos que había empezado a alimentar. No era ingratitud. Era una insatisfacción camuflada. Empezó a buscarla. No en acciones directas, sino en pensamientos. En comparaciones silenciosas. En mensajes que, al principio, eran inofensivos. Y con el tiempo, empezaron a traspasar los límites de lo que se esperaba de alguien en una relación. Se decía a sí misma que era solo una fase. Que estaba redescubriendo su propia identidad. Pero en el fondo, ya no se veía como parte del nosotros que había jurado proteger. Isen, a pesar de percibir esta distancia, nunca la confrontó directamente. No por miedo. Sino por respeto. Creía que darle espacio era una forma de demostrarle amor. Confiaba en que todo volvería a su lugar. Ese tiempo, el mismo que se enfriaba, también podría sanar. Mientras tanto, ella vivía entre dos mundos. El mundo que él había construido con Isen, con seguridad, consuelo y cariño. Y el nuevo mundo, aún confuso, donde sentía algo que confundía con libertad. Con pasión. Con vida. Aún no era traición. Pero era el terreno fértil donde comenzaba a distanciarse emocionalmente. Y Isen, con toda la sensibilidad de quien está enamorado, lo notó, incluso sin saber cómo nombrarlo. Sus amigos más cercanos notaron la distancia. Algunos incluso le comentaron a Isen sobre el cambio en su comportamiento. Pero él, siempre discreto, respondió con una breve sonrisa. Solo estamos pasando por una fase. En su interior, guardaba las preguntas, los miedos, las sospechas que no se atrevía a expresar con palabras. Y siguió adelante. Creyendo. Intentando. Amando. Con Emma, las dudas se intensificaban. A veces, al verlo dormir a su lado, sentía una punzada en el pecho. ¿Era culpa? ¿Era añoranza de lo que habían sido? ¿Era miedo de en qué se convertirían si continuaba por el mismo camino? Ella misma no lo sabía.
Pero apartaba esos pensamientos cada vez que aparecían. La vida era demasiado intensa para lidiar con lo que no quería afrontar. Seguían compartiendo el mismo techo, la misma cama, las mismas llaves. Pero sus sentimientos ya empezaban a desviarse en direcciones opuestas. Y aunque aún no se había producido una ruptura importante, un silencio se extendía entre ellos. Un silencio denso que se filtraba en las paredes de la casa, en los gestos automáticos, en las cenas donde los cubiertos sonaban más que las palabras. Un silencio que decía más que cualquier discusión. Un silencio que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar, para siempre. Las semanas transcurrían lentamente en una rutina que parecía funcionar solo superficialmente. Isen seguía cumpliendo su rol con la misma serenidad de siempre, pero sus ojos ya no encontraban la misma luz al mirar a Emma. Percibía, aunque en silencio, que ella se distanciaba, y esta distancia no se medía solo en ausencias físicas, sino en pequeños gestos. Las conversaciones que antes habían estado llenas de detalles ahora eran breves y superficiales. Las noches ya no terminaban con largos abrazos, sino con un beso apresurado en la mejilla o, a menudo, con su cuerpo girándose hacia el otro lado de la cama antes de que él pudiera acercarse. Isen, sin embargo, insistía en que el amor verdadero requería paciencia, y que si se mantenía firme, ella eventualmente regresaría. Emma, por su parte, sentía un vacío silencioso creciendo en su interior. Estaba inquieta, como si buscara constantemente algo que no podía nombrar. Las cenas con amigos se hicieron más frecuentes, las risas durante las conversaciones telefónicas siempre ocurrían cuando Isen no estaba, y su celular se convirtió en una extensión de sus manos, celosamente guardado, como si ocultar algo fuera su forma natural de afrontarlo. Él lo notó. ¿Cómo lo notó? Pero decidió creer que era simplemente la modernidad, la forma en que todos vivían ahora. Aún así, el peso de ese cambio se filtró en las paredes de su casa, transformando cada pequeño detalle en una duda dolorosa. Isen empezó a dedicarse más a intentar recuperar lo que creía simplemente latente. Le llevaba flores sin fecha fija, le sugería viajes cortos y le preparaba el desayuno antes de irse. En cada gesto, había una secreta esperanza de que ella notara el esfuerzo, de que dijera algo, cualquier cosa, que confirmara que aún existía un nosotros. Pero la respuesta casi siempre era el silencio, o una sonrisa cortés, de esas que duelen más que reconfortan. Emma vivía en un mundo paralelo, dividida entre la estabilidad que le ofrecía Isen y la electrizante sensación de ser descubierta por algo nuevo, algo que había ido creciendo en secreto y que ella alimentaba como una llama prohibida. Los mensajes que intercambiaba en momentos inesperados ya no eran simples conversaciones banales. Eran confidencias, promesas veladas, risas que Isen jamás escucharía. Su corazón se aceleró al leer esas palabras, y este contraste con la serenidad de su esposo la confundió. En el fondo, Emma creía estar experimentando una especie de renacimiento, como si redescubriera quién era antes de ser esposa, antes de cargar con el peso de una vida construida sobre la rutina. Cada vez que su teléfono vibraba, un escalofrío le recorría la espalda. Y cada vez que Isen la abrazaba, la culpa se colaba, susurrando silenciosamente, pero ahogada por la adrenalina de la novedad. Isen percibió la creciente distancia, pero no habló. Su silencio no era de indiferencia, sino de miedo. Temía que, al nombrar lo que estaba sucediendo, confirmara el dolor que ya sospechaba. Una noche, reunió fuerzas e intentó hablar. Preparó una cena sencilla en casa, puso su música favorita, sirvió vino y, al sentarse a la mesa, le preguntó si todo estaba bien, si algo andaba mal, si lo necesitaba de otra manera. Emma sonrió con los labios, pero no con los ojos, y respondió con evasivas. Dijo que solo estaba cansada, que era rutina. Lo aceptó, pero en el fondo, la respuesta lo atravesó como una cuchilla. Su corazón sabía lo que su boca nunca diría. Los días siguientes solo confirmaron sus sospechas. Emma empezó a vestirse con más cuidado para salir, incluso cuando afirmaba que solo era una reunión rápida con amigos. Se perfumaba antes de salir, se miraba el maquillaje en el espejo y, cuando Isen le preguntaba a dónde iba, respondía rápidamente, sin dar más detalles. Y luego llegaron las llegadas nocturnas, acompañadas de excusas ensayadas, justificaciones que siempre sonaban frías. Isen se guardaba sus preguntas, pero con cada silencio que elegía, sentía que perdía un ápice de dignidad. Aún así,
creía que ceder era la forma de evitar perder lo que amaba para siempre. Luego llegó la cena de la pareja. Un evento que reunió a viejos amigos, personas que los conocieron al principio de su relación. Fue una noche para celebrar amistades, recuerdos y vínculos. Isen se vistió con esmero, no solo para la ocasión, sino por el deseo de recuperar, esa noche, algo de su esencia. Emma también se preparó, vistiéndose con la misma dedicación que antes, pero había algo diferente en su mirada. Mientras él buscaba revivir recuerdos, ella llevaba en el cuerpo la expectativa de experimentar algo más, algo que no tuviera nada que ver con esa reunión. La cena empezó animada, con conversaciones, risas e historias del pasado. Isen se sintió parte de algo que no había sentido en mucho tiempo. Observó a Emma sonreír, participando en las conversaciones, y por un momento creyó que todo podría volver a ser como antes. Pero a medida que se llenaban los vasos y resonaban las risas, notó un detalle que no podía ignorar: Emma estaba recibiendo mensajes en su teléfono y apartaba la mirada cada vez que se encendía la pantalla. Su corazón se aceleró, pero fingió no darse cuenta. Intentó concentrarse en sus amigos, las conversaciones, el momento. Hasta que, entre el ruido del restaurante, vio algo que nunca podría borrar de su memoria. Mientras todos estaban distraídos, Emma se levantó discretamente, diciendo que necesitaba un poco de aire. Isen, intrigado, siguió sus movimientos con la mirada. La observó moverse hacia el fondo de la sala, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y cruzó una puerta lateral. El tiempo pareció ralentizarse. En cuestión de segundos, lo que había sido duda se convirtió en una cruel certeza. Al otro lado de la puerta, un hombre la esperaba. El abrazo fue rápido pero intenso. El tipo de abrazo que no se da a un amigo, ni siquiera a un conocido. Y entonces, la risa ahogada que resonó fue como una metralla que atravesó el pecho de Isen. No emitió ningún sonido, no gritó, no corrió. Simplemente sintió que su corazón se rompía en silencio, como si todo el peso de los años hubiera caído sobre sus hombros de golpe. El mundo seguía girando a su alrededor, sus amigos seguían riendo y brindando, pero para él, todo se detuvo en esa escena. Lo que siempre había temido, pero nunca se había atrevido a reconocer, estaba ahora ante sus ojos. Emma había cruzado una puerta y, al hacerlo, también había cruzado la línea entre la lealtad y la traición. Isen permaneció allí sentado, mirando la copa de vino frente a él, intentando respirar, intentando comprender cómo la vida podía cambiar en segundos. La cena continuó, pero en su interior solo reinaba el silencio ensordecedor de la decepción. Un silencio que albergaba la promesa de que nada volvería a ser igual. Y esa noche, en el momento en que Emma desapareció en la parte trasera del restaurante, Isen aún no lo sabía, pero el mundo que conocía había terminado. Y algo mucho más grande, mucho más devastador, estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente de cenar, Isen se despertó sin saber si había dormido o simplemente había pasado horas con los ojos cerrados, intentando acallar el dolor que se extendía por su interior. La escena de la noche anterior no se le iba de la cabeza, repitiéndose como una película rota, siempre mostrando la misma escena: su abrazo con otro hombre, la risa ahogada, la huida por la puerta trasera, como si el amor que habían forjado fuera desechable, como si sus años de dedicación fueran solo un telón de fondo para la historia que ahora ella elegía vivir. Se levantó sin decir palabra. Emma ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina, tomando café con una serenidad que le hacía dudar de su presencia esa noche. Al pasar junto a ella, simplemente le dijo que necesitaba irse, que necesitaba pensar. Y ella no le preguntó a dónde iba. No intentó detenerlo. Simplemente asintió con un gesto vacío, como si ya hubiera aceptado la separación, sin saber que venía con el peso de una despedida a punto de formarse. A lo largo del día, Isen recorrió lugares que ambos solían frecuentar. Era una especie de despedida interior, un ritual silencioso. Necesitaba comprender dónde todo había empezado a desmoronarse, y más aún, necesitaba comprender dónde se había perdido a sí mismo al intentar mantenerlo vivo solo. Consideró confrontarla, contárselo todo, preguntarle cuándo su amor había dejado de ser suficiente, pero en el fondo, algo dentro de él le pedía calma. No quería respuestas vacías, quería claridad. Quería comprender la magnitud del daño antes de decidir qué hacer con los escombros. Temprano esa noche, regresó a casa y la encontró en el sofá,
con el teléfono en la mano y la mente en otra parte. Ella lo miró con una mezcla de alivio e incomodidad, como si ya lo hubiera esperado pero no supiera cómo reaccionar. Isen respiró hondo, se sentó frente a ella y, por primera vez, no intentó ocultar lo que sentía. Le dijo con firmeza que lo sabía. Que lo veía. Que no necesitaba explicaciones para lo obvio. Ella dudó, intentó negarlo, pero sus ojos lo delataron antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. Entonces bajó la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio. El silencio que antes había sido cómodo ahora era cruel. No gritó. No dio portazos. Solo dijo que tenía que irse, que este ya no era su hogar. Lloró, no porque la hubieran echado, sino porque se dio cuenta de que él no rogaría, no le pediría que se quedara, no lucharía por algo que ella misma había destruido. Cuando se fue, Emma sintió que la casa se derrumbaba en el silencio. Por primera vez, el eco de sus propios pasos en el frío suelo del pasillo sonó como una advertencia de lo que estaba por venir. Intentó llamar al otro hombre esa misma noche. No hubo respuesta. En los días siguientes, más intentos. Llamadas, mensajes, notas. Todo sin respuesta. Empezó a sentir la inquietud creciendo como un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Él siempre respondía. Siempre tenía una excusa lista, una justificación rápida. Pero ahora, silencio. La semana siguiente, decidió ir a su apartamento. Se sabía la ruta de memoria, había estado allí muchas veces a escondidas, cuando Isen creía que estaba en el trabajo o con amigos. Tocó el timbre 2, 3 veces. Nada. Llamó a la puerta. Lo llamó por su nombre. Un vecino pasó por el pasillo y la observó con una mirada extraña, como si supiera demasiado. Emma le preguntó si aún vivía allí. El vecino respondió con naturalidad, se había ido hacía unos días, lo había vendido todo rápido, dijo que se iba del país, que necesitaba desconectar. Sintió frío en el cuerpo. Volvió a llamar, envió un mensaje con un tono que oscilaba entre la desesperación y la súplica. Hasta que un mensaje, seco, directo y sin emociones, llegó a su teléfono: me mudé. Estaba siendo demasiado. No estaba destinado a durar. Espero que lo entiendas. Cuídate. Emma leyó ese mensaje docenas de veces. No había más comas de las necesarias, ni palabras de más. Ni promesas, ni arrepentimientos, ni explicaciones reales. Era como si todo el asunto hubiera sido solo un error de cálculo, un desvío para él. ¿Y para ella? Lo había sido todo. Había sido la razón de destruir un matrimonio, un hogar, una historia. En los días siguientes, Emma vivió en una especie de limbo emocional. Intentó convencerse de que la libertad vendría después del dolor, pero solo encontró más vacío. La gente a su alrededor comenzó a notar su expresión perdida. Los amigos que habían compartido una relación con Isen se distanciaron. Nadie quería tomar partido, pero en el silencio de las decisiones de los demás, comprendió las consecuencias de sus decisiones. Intentó reconectar con Isen, pero él no respondió. Hasta que, meses después, al enterarse de que estaría en la boda de un amigo cercano, decidió ir también. Quería verlo. Necesitaba saber cómo estaba. Tal vez esperaba encontrarlo herido, frágil, roto como ella. Tal vez él aún creía que había espacio para la reconciliación. Llegó al evento con una ansiedad apenas disimulada. Lo buscaban con la mirada en cada rostro. Al verlo, sintió algo indescriptible en el pecho. Isen sonreía. Una sonrisa de verdad. No la sonrisa que usaba para ocultar el dolor. Caminaba de la mano de una mujer a la que no conocía. Los dos parecían cómplices. Rieron suavemente, intercambiando miradas como si se entendieran en silencio. Emma sintió que le flaqueaban las piernas. Esa imagen dolió más que todos los mensajes ignorados, más que la desaparición del otro hombre. Dolía porque revelaba una verdad innegable: él había seguido adelante. Más tarde, cuando logró hablar con él, con la voz temblorosa y los ojos llorosos, se disculpó. Dijo que lo lamentaba. Que lo que tenían era precioso. Que había cometido un error.
Isen escuchó con calma. No había ira. Solo una mirada firme, cansada, pero respetuosa. Dijo que los perdonaba, sí. Pero que ese perdón era un gesto para liberarlos a ambos, no para reparar lo que había sido destruido. Dijo que había aprendido, a través del dolor, lo que significaba el amor verdadero, y que ahora lo vivía con alguien que no necesitaba disculpas, porque eligió estar a su lado incluso en los días difíciles. Emma intentó insistir, decir que aún recordaba los buenos momentos, que aún lo amaba. Pero él solo sonrió, le puso la mano en el hombro y dijo que esperaba que un día ella también se amara lo suficiente como para no destruir lo que era precioso por una promesa vacía. Cuando él se marchó, Emma sintió, por primera vez, el peso de la pérdida en su forma más definitiva. No era solo el fin de una relación. Era el fin de su oportunidad de redimirse con quien una vez creyó en ella más de lo que ella creía en sí misma. Regresó a casa con el corazón roto. El apartamento parecía más grande, más frío, más extraño. Las fotos que antes parecían trofeos de una vida social ajetreada ahora parecían marcos vacíos. Su teléfono, que antes vibraba con mensajes que la hacían sonreír, ahora era solo un objeto silencioso junto a su cama. Solo días después, mientras revisaba sus viejos correos electrónicos, intentando recuperar algún recuerdo de su amante, alguna pista que explicara su repentina desaparición, descubrió la verdad que la desentrañaría por completo. Un recibo digital, olvidado en una bandeja de entrada. Un fragmento de un billete de avión. El nombre de un destino. Y junto con él, la confirmación de una reserva para 2 personas. No había duda de lo que veía. El viaje que él hizo, su huida del país, no fue un acto impulsivo. Fue planeado. Y lo peor de todo, no fue planeado con ella. Había otro nombre en la reserva. Una mujer. Alguien con quien había estado en contacto durante mucho tiempo. Las fechas coincidían con los periodos en que había empezado a distanciarse. No la había traicionado. La había utilizado. La había reemplazado sin siquiera darse cuenta. Y en ese momento, a Emma solo le quedaba una certeza: había cambiado el amor más verdadero que jamás había conocido por un hombre que, al final, la usó como trampolín para otra historia. Y ese fue un dolor que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Emma pasó los siguientes días aturdida. Descubrir el nombre de la otra mujer en el billete de avión, una mujer de la que nunca había oído hablar, pero que había estado a su lado durante el vuelo, ocupando el espacio que creía suyo, destrozó lo poco que le quedaba de autoestima. Ahora todo tenía sentido: el tono evasivo de sus últimos mensajes, la repentina frialdad, la abrupta desaparición. No solo la habían dejado de lado. La habían reemplazado, descartado, ignorado por alguien a quien le había entregado no solo su cuerpo, sino también su alma. Y lo peor de todo, reemplazado por alguien que ni siquiera se molestó en ocultarlo. Emma se encontró mirando su propio reflejo, intentando reconocerse allí, pero solo veía una sombra de lo que una vez fue. Su mirada era pesada, su expresión cansada delataba noches de insomnio. Intentó escapar del dolor manteniendo su rutina, pero todo parecía gritar ausencia. El apartamento donde vivía sola se había convertido en un campo minado de recuerdos. El espejo del baño aún tenía la marca de vapor donde él solía dibujar corazones, el sofá aún conservaba el aroma del perfume que ella usaba para encontrarlo, la cama, una vez el lugar donde ella se sentía viva, ahora era solo el lugar donde descansaba la soledad. Intentó borrar los mensajes, las fotos, los rastros, como si borrar la evidencia también pudiera borrar los sentimientos. Pero el dolor no obedecía órdenes. Estaba en todas partes. En el olor a café, en la música del ascensor, en los rostros parecidos que encontraba en la calle. Un día, vagando sin rumbo, Emma se sentó en un banco del parque y lloró en silencio, rodeada de gente que pasaba sin darse cuenta, o tal vez simplemente no quería darse cuenta. Por primera vez, deseó poder retroceder en el tiempo. No para cambiar los pasos de otra persona, sino para cambiar los suyos. Sentía que había renunciado al único amor verdadero que había tenido. Isen no era solo un buen hombre. Era su hogar. Y ahora, ese hogar pertenecía a otra persona. No había vuelta atrás. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron.
Su cabello era diferente, su rostro más pálido, sus sonrisas más contenidas. Decidió, entonces, volver a verlo. No para invitarlo de nuevo. Ya no era por eso. Era por ti. Quería disculparme de la manera más humana posible, no por orgullo herido, sino por arrepentimiento genuino. Sabía que no sería bienvenido. Ella sabía que se arriesgaba a ser ignorada. Pero tenía que intentarlo. Supe por amigos en común que ahora vivía en otro barrio, en una casa más lejana, donde estaba comenzando una nueva vida. También supe que estaba con alguien. No sabía quién era la mujer, pero había oído que era dulce, tranquila y buena para él. La idea de verlo feliz con otra persona dolía, pero había algo dentro de ella que aún sentía alivio. Él se merecía esto. Mucho más de cualquier cosa que ella fuera capaz de dar. La tarde era fría cuando Emma llegó a la nueva casa de Isen. La fachada era sencilla pero acogedora. Había macetas en el porche y cortinas ligeras en las ventanas. Respiró hondo antes de llamar a la puerta. No sabía si abriría. No supe qué decir cuando lo hizo. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse por unos segundos. La miró con una mirada tranquila pero atenta, como si ya no esperara nada, pero tampoco quisiera guerra. Ella no sonrió. Él tampoco. Pero el silencio que se hizo allí fue diferente a todos los anteriores, era el silencio de la verdad. No vine a pedirte que volvieras, dijo con voz temblorosa pero firme. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Por todo. Por las mentiras, por las ausencias, por dejarte sola a pesar de estar a tu lado. Isen no respondió de inmediato. Simplemente abrió la puerta un poco más y le hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa estaba aún más tranquilo de lo que había imaginado. Había un aroma a lavanda en el aire, música suave de fondo. Fotos de viajes discretas, libros en la estantería, una manta doblada sobre el sofá. Era un lugar que rebosaba paz, la misma paz que había buscado cuando dijo que se quedaría con ella, no con el dolor. Ella permaneció sentada sin quitarse el abrigo, con las manos frías entrelazadas en el regazo. Él permaneció de pie, observándola. Pensé que sabía lo que quería, continuó Emma, pensé que la vida que teníamos era demasiado pequeña. Que necesitaba más intensidad, más emoción. Pero después de perderlo todo, comprendí que lo que teníamos era excepcional. Era amor en estado puro. Un amor que desperdicié intentando vivir algo que solo existía en mi cabeza. Isen se sentó frente a ella, mirándola fijamente. No lo perdiste todo, Emma, dijo, en un tono casi susurrante. Me perdiste. Y eso no es todo. Es solo una parte de tu vida. Quizás la más valiosa, sí. Pero aún tienes la oportunidad de reconstruirte. Solo que no aquí. Dejó que las lágrimas fluyeran sin prisa. Ya no había vergüenza. Había aceptación. Isen no parecía conmovido por el dolor, sino por la madurez. Era como si, en lo más profundo de su ser, hubiera llorado esto hacía mucho tiempo. Fuiste el amor más puro que he conocido, dijo ella, con un tono casi infantil. Y quizá eso es lo que más duele. Saber que lo destruí con mis propias manos. Respiró hondo, como si luchara por mantener la compostura. Yo también te amé. Con todo lo que tenía. Pero hoy, amo a alguien que me mira como si cada día a mi lado fuera una elección, no una obligación. Necesitaba perderte para permitirme encontrarme. La puerta se abrió. La mujer que acompañaba a Isen entró con una bolsa de compras y sonrió al verlo. Al ver a Emma, la sonrisa se desvaneció, pero no desapareció. Era guapa, pero discreta. Emma se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano y murmuró, ya me iba. La mujer simplemente asintió y entró. Emma miró a Isen por última vez. Gracias por escucharme, dijo. Y por no odiarme. La acompañó hasta la puerta. El odio es solo otra forma de aferrarse a alguien. Y elegí dejarlo ir. Al salir de casa, Emma sintió el peso de la realidad en su pecho. Por primera vez, comprendió que no había vuelta atrás, que no había más puentes que reconstruir.
lo que quedaba era el solitario camino del arrepentimiento y la responsabilidad de aprender a vivir con él. De todos los castigos, este era el más cruel, observar desde lejos la felicidad que ella misma había regalado. Y saber que, por mucho que lo intentara, nunca más sería invitada a formar parte de ella. La casa quedó atrás, pero el recuerdo de ese encuentro jamás la abandonaría. Isen le había dado algo inesperado, paz. Una paz que no era un perdón conveniente, sino una liberación total. Y con eso, no solo siguió adelante, sino que la dejó atrás para siempre. Emma era ahora solo una página de un libro que seguía siendo escrito por otras manos, con otras historias, con un amor que, esta vez, supo ser correspondido desde el primer capítulo. Y esa fue la lección final. Por mucho que un corazón lata por alguien, si no se le cuida de verdad, encuentra otro lugar donde vivir. Y cuando se va, no regresa. Emma caminaba por las calles sin mirar a ningún lado, simplemente siguiendo sus propios pasos, como si escapar de la imagen de Isen cerrando lentamente la puerta tras ella fuera posible. La niebla de la tarde se tragaba los contornos de las aceras y daba a la ciudad un aspecto aún más pesado, como si todo a su alrededor también estuviera de luto. El aire parecía más denso, y cada respiración dolía, como si el mundo se desmoronara lentamente dentro de su pecho. Los sonidos de coches, gente, pájaros, todo sonaba distante, apagado, como si la hubiera separado de la realidad una capa invisible de arrepentimiento. Su despedida había sido suave, pero definitiva. Y la presencia serena de la otra mujer en la casa, natural, sin necesidad de marcar su territorio, simplemente estar, esa era la herida más difícil de afrontar. Era la certeza de que había sido reemplazada no por alguien mejor, sino por alguien que sabía valorar lo que ella misma había desperdiciado. Los días que siguieron fueron largos, silenciosos e insoportablemente estables. El dolor, a diferencia del que sintió cuando su amante la abandonó, ahora tenía raíces más profundas. No era solo su ego herido, sino su alma. Fue el reconocimiento de que había tomado decisiones que la habían llevado exactamente donde estaba, sola, sin excusas, enfrentando el reflejo de su propio error con cada nuevo amanecer. Ningún intento de distracción funcionó. Ni las redes sociales, ni las breves pausas para el café en nuevos lugares. Todo a su alrededor parecía conspirar para recordarle lo que había dejado escapar. Él comenzó a rechazar invitaciones, a aislarse, a responder tarde a los mensajes o simplemente a no responder en absoluto. No por arrogancia, sino por agotamiento. Había días en que el simple hecho de existir exigía más energía de la que podía ofrecer. Su corazón, antes inquieto por la novedad, ahora se encogía ante el sonido de su propia conciencia. Isen, por otro lado, estaba experimentando el proceso opuesto. El dolor del descubrimiento y la pérdida se había superado no con prisa, sino con presencia. Se dedicó a la nueva relación con un cuidado que no provenía de la necesidad de demostrar nada, sino de la gratitud silenciosa por haber sido encontrado por alguien que lo veía por completo. El amor que ahora llenaba su vida era diferente. No había euforia descontrolada, ni vacíos llenos de promesas. Había construcción. Diálogos que no rehuían la incomodidad. Pequeños gestos que, juntos, construyeron un espacio donde podía respirar sin miedo al olvido. Aún cargaba con recuerdos del pasado, por supuesto. Nadie sobrevive al final de una larga historia sin cicatrices. Pero ahora, esas marcas le servían como recordatorios de quién era, lo que había aprendido y, lo más importante, lo que nunca volvería a aceptar. La nueva pareja de Isen no hacía preguntas innecesarias sobre el pasado. Percibía sus silencios, respetaba sus momentos de retraimiento y le ofrecía su presencia sin presiones. La relación creció a su propio ritmo, sin urgencia, y con una madurez que él nunca antes había experimentado. Poco a poco, empezó a comprender que estar con alguien no tenía por qué ser una lucha constante para demostrar amor. El amor, cuando es real, se manifiesta de forma natural, sin competencia, sin juegos. Y esto lo hacía sentir libre, no en el sentido de hacer lo que quisiera, sino en el de poder ser él mismo, sin miedo a que lo abandonaran de nuevo. Emma, por otro lado, comenzó a experimentar un profundo dilema, casi moral. Empezó a cuestionarse en quién se había convertido en los últimos años, que la había motivado a perderlo todo. Sabía que había lastimado a alguien que la amaba de verdad, y esto le impedía avanzar con facilidad.
Buscó terapia, intentando comprender sus propias decisiones, los patrones que repetía, las deficiencias que enmascaraba con impulsos. En el proceso, descubrió a una Emma que había ignorado durante mucho tiempo, una mujer insegura que confundía la libertad con el ego, que no podía aceptar el amor porque, en el fondo, creía no merecerlo. Y eso fue lo más difícil de afrontar. No fueron los errores de la otra persona los que la llevaron a ese punto, sino los suyos propios. Era fácil culpar al mundo, al destino, a las circunstancias. Lo verdaderamente difícil fue aceptar que, ante la oportunidad de tener una vida plena y amorosa, eligió el abismo. Las noches eran las más crueles. La cama parecía más grande, la habitación más fría. Recordó cómo Isen la arropaba cuando dormía de lado, cómo le dejaba notas los lunes por la mañana, cómo recordaba el cumpleaños de cada amiga. Eran cosas pequeñas, pero ahora lo eran todo. Y por mucho que anhelara borrar el dolor, sabía que necesitaba sentirlo hasta el final. No porque mereciera sufrir, sino porque necesitaba comprender honestamente las consecuencias de lo que había hecho. Sufrir, en ese momento, no era un castigo. Era una transformación. Un día, mientras caminaba por un parque donde ella y Isen solían ir los domingos, Emma vio una escena que la paralizó. Una pareja caminaba de la mano, riéndose de algo que solo ellos conocían. A su lado, un perro corría libre, dando vueltas a su alrededor. Emma se quedó allí, observando. Y por un segundo, vio en esa pareja lo que ella y Isen podrían haber sido si hubieran tomado decisiones diferentes. No los reconoció, no sabía quiénes eran, pero el reflejo de esa posibilidad le dolió, como si estuviera viendo una versión paralela de su propia vida. Y fue ese día que tomó la decisión más difícil, seguir adelante. No como alguien que intenta olvidar, sino como alguien que acepta que el dolor la acompañará por un tiempo, y que incluso con él, debe seguir adelante. Decidió mudarse. Vendió su apartamento y alquiló uno más pequeño y sencillo, pero que no tenía las mismas paredes impregnadas de recuerdos. Cambió de corte de pelo, cambió su rutina diaria. No para reinventarse artificialmente, sino para crear espacio para algo nuevo dentro de sí misma. Y, poco a poco, esta elección empezó a marcar la diferencia. Ya no me despertaba todos los días sintiéndome igual. Empezó a salir más, a retomar viejos proyectos, a reconectar con amigos que había olvidado. Todavía había dolor, por supuesto, pero también había nuevos significados. Emma comprendió que extrañar a alguien no tenía por qué ser un castigo. Podía ser un recordatorio de lo que una vez fue importante. Y con el tiempo, lo que dolía deja de sangrar y simplemente palpita suavemente, como si dijera, aprende de mí. En cuanto a Isen, continuó su nueva vida con serenidad. Aún soñaba con el futuro, pero no tenía prisa por alcanzarlo. Vivía cada día como una pequeña victoria, y en los ojos de la mujer a su lado, encontraba la confirmación de que estaba exactamente donde debía estar. Ya no sentía rabia por el pasado ni miedo a repetirlo. Solo sentía gratitud por haber salido ileso de la tormenta y, sobre todo, por haber encontrado a alguien que caminaba a su lado, sin querer borrar las cicatrices del camino, sino simplemente tomándole la mano con firmeza para que ya no tuviera que caminar solo. Su historia, ahora, ya no se componía de encuentros, sino de aprendizaje. E incluso sin contacto, incluso sin palabras nuevas, Emma sabía que, de alguna manera, seguía presente en la vida de Isen, no como una amenaza, sino como una lección. El dolor que le causó le enseñó a elegir mejor, a priorizarse, a comprender que el amor verdadero no puede sobrevivir donde no hay verdad. Y ella, a su vez, aprendió que el amor verdadero requiere valentía, cariño y presencia. Que la emoción de lo nuevo no siempre vale más que la belleza de lo que ya se tiene. Y que cuando se pierde a alguien que te ama sinceramente, el tiempo no regresa para ofrecer una segunda oportunidad. Porque algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Y con eso, el tiempo siguió su curso. Silencioso, implacable, pero justo. Porque al final, cada uno cosecha lo que siembra. Y lo que nos espera, ahora, no será culpa ni castigo, sino como la vida, incluso después de todo, siempre encuentra la manera de terminar las historias con la verdad que merecen. Se acercaba el invierno, y con él una densa melancolía que parecía impregnar las calles, los escaparates, incluso los rostros que pasaban apresurados, con los abrigos cerrados y la mirada baja.
Emma, en ese momento de su vida, ya no vivía con la misma prisa de antes. Había aprendido, a las malas, que las respuestas no están en la velocidad de las cosas, sino en el silencio entre un dolor y el siguiente. Su nuevo apartamento era pequeño, con amplios ventanales que daban a una calle arbolada, donde las hojas de naranjo se reunían con el viento constante. Todo allí era nuevo, las paredes, los muebles, incluso los utensilios de cocina, pero sabía que la novedad por sí sola no curaba nada. Lo que la impulsaba a seguir adelante era la sensación de finalmente lidiar con lo que antes había ignorado. La ausencia había dejado de ser ruidosa. Ahora, era un vacío más suave, como si ya lo hubieran reconocido y, poco a poco, aceptado. Una tarde, Emma recibió una llamada inesperada. Era de una vieja amiga, alguien que se había alejado cuando todo se derrumbó. La voz al otro lado era cautelosa, casi cautelosa, como si no supiera si interrumpir o ofrecerle un abrazo a distancia. La conversación fue breve, pero llena de significados ocultos. La amiga mencionó, con cariño, que notaba un cambio en ella. No solo en su apariencia, sino en su forma de hablar, en su perspectiva de la vida. Dijo que Isen le había comentado, días antes, que agradecía que no hubiera insistido más de lo necesario. Que reconocía su esfuerzo por reconstruir su propia vida sin invadir la suya. Emma escuchó en silencio. La conmovió de una manera extraña, como si hubiera una especie de cierre que no provenía de palabras, sino de acciones respetuosas. Y cuando colgó el teléfono, se sentó durante minutos, observando cómo el cielo se oscurecía más allá de la ventana. Una lluvia ligera comenzaba a caer, lavando el cristal y, de alguna manera, también lavando algo dentro de ella. Semanas después, Emma decidió viajar. Se subió a su coche y condujo hasta un pequeño pueblo, de esos con calles adoquinadas y cafeterías donde llaman a los clientes por su nombre. Necesitaba alejarse de todo, no para escapar, sino para escucharse mejor. Una vez allí, alquiló una modesta cabaña en una tranquila colina, donde pasaba los días leyendo, paseando entre los árboles y, a veces, escribiendo. Empezó un diario, no por vanidad ni autocompasión, sino como una forma de desahogarse de lo que aún la atormentaba. Escribió sobre sus decisiones, sobre el amor que perdió, sobre la mujer que era y la mujer que intentaba ser. Cada página era una confesión íntima, un diálogo con su propia conciencia. Una noche, le escribió una carta a Isen. No para enviarla, solo para dejar constancia. En la carta, no se disculpaba ni intentaba volver con él. Simplemente le daba las gracias. Por ser paciente, por amar de verdad, por irse en el momento oportuno y por no regresar. Decía que él le había enseñado el valor de la presencia y el peso de la ausencia. Y ahora entendí que el amor, cuando es verdadero, no grita, no presiona, no ruega. El amor verdadero se ofrece, y si no se acepta, se va. Y se va en silencio. Mientras Emma atravesaba este discreto y profundo proceso de sanación, Isen se enfrentaba a un nuevo dilema. La mujer con quien compartía su nueva vida comenzaba lentamente a sentir los efectos secundarios de amar a alguien que aún cargaba con cicatrices. No era desconfianza ni inseguridad. Era algo más sutil. Él seguía presente, amable, constante. Pero había momentos en que se perdía en su propio silencio, en sus propios pensamientos. Y ella lo notó. Una noche fría, mientras ambos estaban en el porche, envueltos en mantas, ella comentó con cautela que no sabía si él todavía amaba a su ex o simplemente no había superado todo lo que habían pasado. Isen tardó un rato en responder. Miraba fijamente la oscuridad de la calle como si buscara las palabras adecuadas. Ya no la amo, dijo finalmente, con tono firme pero tranquilo. Pero lo que me hizo me marcó. Creía que perdonar significaba olvidar. Pero perdonar, en realidad, es aprender a vivir con los recuerdos sin dejar que te paralicen. Y a veces, todavía intento comprender por qué acepté tanto silencio, tanta ausencia. Sigo limpiando los rincones de mí que quedaron manchados entonces. Pero eso no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Ella asintió, comprendiendo. No le pidió que olvidara, ni que borrara el pasado. Simplemente le tomó la mano, como siempre, y le dijo que estaría ahí mientras reconstruía cada parte rota. Y en ese momento, Isen comprendió el valor del amor paciente.
El tipo de amor que no exige, sino que espera. Que no exige perfección, solo presencia. Tiempo después, por casualidad o por el destino, los caminos de Emma y Isen volvieron a cruzarse. Fue en una exposición de arte local, a la que ella había decidido acudir sola, buscando inspiración para sus escritos. Al entrar en la galería, no esperaba encontrar ningún rostro conocido, y mucho menos este. Pero allí estaba él, de pie ante un lienzo azul marino, con las manos en los bolsillos y la mirada fija, como siempre hacía cuando algo realmente la conmovía. Por un instante, dudó. Quiso darse la vuelta e irse. Pero algo en su interior la impulsó a quedarse. Caminó lentamente hacia él, y al notar su presencia, la miró con una sonrisa contenida. Esta vez, sin dolor, sin angustia, sin resentimiento. Era una sonrisa de reconocimiento. Como quien mira con cariño una vieja fotografía y acepta que el tiempo ha pasado. Charlaron brevemente. Sobre la exposición, el tiempo, la vida. Él le contó que estaba trabajando en un nuevo proyecto, que estaba pensando en adoptar un perro. Ella dijo que había empezado a escribir, que estaba pensando en publicar un libro de cuentos. Rieron juntos durante unos segundos. Y luego, cuando se hizo el silencio, él la miró a los ojos y dijo, con una honestidad que desgarraba cualquier defensa, «¿Te ves bien?». Ella tragó saliva con dificultad. No porque la frase le doliera, sino porque fue como oír que, por fin, estaba en el lugar correcto. Asintió. Intento serlo. Al despedirse, no hubo largos abrazos ni promesas de seguir en contacto. Solo un saludo sincero y respeto por todo lo que había sido. Y en ese momento, Emma comprendió que no todos los finales son grandiosos. Algunos son silenciosos, pequeños, pero transformadores. Porque sellan la paz donde antes había guerra. Porque devuelven la dignidad a lo que antes era solo pérdida. Y, sobre todo, porque les permiten a ambos seguir adelante con el corazón intacto, aunque estén heridos. De camino a casa, Emma reflexionó sobre cómo todo había cambiado. No solo por fuera, sino por dentro. La mujer que ahora conducía por las calles no era la misma que, meses antes, gritaba buscando respuestas y se revolcaba en la culpa. Ahora sabía que el amor no se mide por lo que sientes, sino por lo que haces con ese sentimiento. Y que, a veces, amar a alguien también significa saber cómo dejarlo ir. Isen siguió adelante con su vida con facilidad. Había aprendido, con el tiempo, a amar de nuevo sin cargar con los escombros del pasado. Y con cada paso, honraba no solo a quienes lo acompañaban ahora, sino también a la versión de sí mismo que tuvo el coraje de empezar de nuevo. El dilema entre la culpa y el perdón se había resuelto no con justicia ni venganza, sino con humanidad. Porque, al final, las historias más memorables no son las que terminan en reconciliaciones forzadas o giros inesperados. Son las que demuestran, con brutal honestidad, que cada decisión tiene un precio. Y que el arrepentimiento, incluso genuino, no es un billete de vuelta. Es solo el comienzo de un largo camino llamado madurez. Y ese era exactamente el camino que Emma recorría ahora. Sin prisa, sin miedo a tropezar. Con la certeza de que nunca más destruiría algo verdadero en nombre de una ilusión. Porque ahora lo sabía. Sabía que el amor requiere valentía. Y que no siempre hay una segunda oportunidad para demostrarlo. Los meses se convirtieron en años, y al mirar atrás, todo lo que una vez pareció urgente era solo un recuerdo. El tiempo no borra lo vivido, pero nos enseña a mirar con distancia y madurez. Isen vivía una nueva etapa, consolidada, donde el pasado era solo una huella discreta en su historia, ya no una herida abierta. Construía una vida serena junto a alguien que lo comprendía sin esfuerzo. La relación era sólida, basada en la verdad, no en la necesidad de demostrar nada a nadie. Había encontrado no solo un nuevo amor, sino una nueva versión de sí mismo. Una versión más fuerte y lúcida, alguien que aprendió que amar a otro nunca debería significar abandonarse en el proceso. Su hogar era ahora un espacio de paz, donde los silencios reconfortaban y las miradas decían más que promesas vacías. Nunca volvió a hablar de Emma, no por dolor ni desprecio, sino porque su vida ya no necesitaba recuerdos de ella para seguir adelante. El amor que una vez sintió se convirtió en aprendizaje, y lo que quedaba de eso era respeto,
el tipo de respeto que solo quienes han sobrevivido al dolor verdadero son capaces de ofrecer a su propio pasado. Emma, por otro lado, comenzó a vivir con una ausencia que jamás podría llenar. A pesar de todos sus esfuerzos por reconstruir su vida, había un vacío que ningún viaje, libro o nueva experiencia podía borrar. No se trataba solo de Isen, se trataba de la mujer que había sido cuando lo perdió. La culpa ya no la consumía tan brutalmente como antes, sino que ahora era una compañera constante y silenciosa. Se volvió más introspectiva, menos impulsiva, alguien que aprendió a no poner su felicidad en manos de otros. Tenía amigos, proyectos, incluso algunos amores fugaces, pero ya no había ilusiones. Sabía que algunos errores no se pueden arreglar y que algunas pérdidas son permanentes. Lo que más la marcó fue comprender que no había sido engañada, traicionada ni agraviada. Ella había sido la autora de su propia caída, y aceptar esto requería más fuerza que cualquier dolor. Un día, mientras visitaba una librería para asistir a un pequeño evento literario, Emma vio un libro en la estantería con una discreta dedicatoria, firmada por Isen. No se trataba de su historia, pero cada línea transmitía la sensibilidad que también conocía. Hojeó unas cuantas páginas y, sin comprar nada, se fue con una extraña sensación, una mezcla de orgullo y tristeza. Él había encontrado un camino que ella no podía seguir. Esa noche, sola en su nuevo apartamento, encendió una vela, preparó té y escribió sobre él por última vez. Una carta sin destinatario. En la página no había ninguna petición, ningún remordimiento explícito. Había, más bien, un reconocimiento, aceptaba, definitivamente, que el amor que había perdido no volvería. Y que su castigo no era vivir infelizmente, sino saber que la felicidad que una vez tuvo no era suficiente para evitar que se perdiera a sí misma. Años después, sus caminos nunca volvieron a cruzarse. Isen se casó con su nueva pareja en una ceremonia íntima al aire libre, rodeado de personas que realmente comprendían su dolor y su resiliencia. La celebración fue sencilla pero llena de significado. Los votos que intercambiaron no prometieron perfección, sino verdad. Eligieron vivir en un lugar apartado, rodeados de naturaleza, donde el tiempo transcurría lentamente y el amor no necesitaba demostrarse a diario, sino que se sentía en cada pequeño gesto. Isen se convirtió en padre poco después, y al abrazar a su hijo por primera vez, sintió algo que nunca antes había sentido, la certeza absoluta de que todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la pérdida, lo habían preparado para ese momento. Ya no quería retroceder en el tiempo, porque el presente le bastaba. Emma lo seguía todo a distancia. Nunca fisgoneaba en redes sociales, nunca enviaba mensajes, pero a veces se enteraba de él por terceros. Cuando se enteró del nacimiento de su hijo, guardó silencio. No lloró. Solo sonrió, como si comprendiera que la vida había seguido adelante. Ella había seguido adelante con él. Y ahora, dependía de ella seguir adelante también. Un día, dio una entrevista a un pequeño canal que trataba temas de reconstrucción emocional. No mencionó nombres, pero habló de las decisiones que la alejaron de un gran amor. Dijo, con tono sincero, que el amor no se trata de intensidad momentánea, sino de continuidad. Que la traición comienza mucho antes del beso a escondidas, comienza con la negligencia, el silencio, la omisión. Y que nadie destruye una relación de la noche a la mañana, sino poco a poco, cada vez que decide no luchar por ella. La historia de Emma y Isen no terminó con gritos ni promesas, sino con el peso de la realidad. Ella perdió. Él siguió adelante. Y eso no los convirtió en villanos ni santos. Simplemente humanos. Cada uno con sus propias decisiones, su propio dolor y sus propias lecciones. Al final, el mayor castigo de Emma fue tener que vivir con la lucidez de lo que destruyó. Y la mayor recompensa de Isen fue no dejar que la amargura lo moldeara. Emergió de la oscuridad sin una sombra. Y eso, en sí mismo, fue el mayor símbolo de la victoria. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Queremos saber qué opinas. ¿Qué parte te impactó más? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías actuado de otra manera? Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal para seguir otras narrativas intensas, profundas y humanas. Aquí, cada historia ofrece una lección, no para juzgar, sino para reflexionar.
Y hablando de reflexión, recuerda esta verdad: la traición no empieza con el acto, sino con la decisión de no cuidar lo que tienes. Destruye más que la confianza. Destruye el amor, el respeto, los planes, los recuerdos. Destruye familias. Y a veces, incluso destruye lo más valioso de alguien, la capacidad de perdonarse a sí mismo. Así que, cuídate. Preserva. Elige la verdad. Porque lo que se pierde por la traición a menudo no regresa. Y cuando lo hace, ya no es lo mismo. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí, la verdad siempre es el camino a seguir. Hasta la próxima historia.